Bíblico, no rehúses el corregir. Apéndices. 1. La evangelización de los niños. La relación entre la disciplina y la evangelización es muy íntima, porque las dos son necesarias debido a la realidad del pecado. Toda ocasión de disciplina es una oportunidad para señalar a nuestros hijos a Dios como su Creador y a Cristo como el único Redentor. Cada día proporciona muchas oportunidades de este tipo. ¿Qué hemos de decirles a nuestros hijos? Siempre la verdad. Debemos hablarles de la caída y de sus efectos sobre todos nosotros. Hemos de decirles que somos pecadores. Algunas veces, cuando preguntamos a nuestro hijo por qué hizo algo, contesta, no sé. Y en realidad, el niño no sabe por qué. Hemos de decirle brevemente que es verdad que la necedad está ligada en el corazón del muchacho, libro de Proverbios capítulo 22 versículo 15. Debemos hablarles de Cristo y de la cruz, del nuevo nacimiento, la fe y el arrepentimiento. Hemos de hablarles de algunas cosas realmente básicas sobre quién es Dios y lo que hace. Hace muchos años, Andrew Banner dijo, les decimos, sois pecadores, expuestos a la ira y maldición de Dios, y no podéis salvaros a vosotros mismos, pero el Hijo de Dios puede salvaros al llevar él mismo sobre sí la ira y la maldición. Les hablamos de todo el Evangelio. Cuando ellos responden al mandamiento del Evangelio y profesan creer en Cristo, ¿cómo podemos evaluar su profesión? Aquí hay algunas cosas que debemos recordar. En un sentido, nunca estaré satisfecho plenamente con la profesión de fe de mi propio hijo hasta que establezca su propio hogar y persevere adelante en ella. Mientras esté bajo mi techo, nunca sabré con absoluta seguridad si su fe y obediencia son una respuesta a Cristo o a mí. Los hijos están bajo gran presión para conformarse a las expectativas de otros, padres, maestros, pastores, maestros de escuela dominical, etc. Debemos tener cuidado de no dar estímulo a una falsa profesión. Los niños son capaces de regeneración y, por tanto, de conversión. El cristianismo es para los niños lo mismo que para los adultos, y el Señor salva a muchos niños. Pero la forma en que un niño expresa arrepentimiento y fe no será, ni de lejos, precisa, consciente y articulada como el testimonio de un adulto. Los niños son niños y hay que permitirles que se expresen a su manera. No podemos exigir que hablen el lenguaje religioso de los adultos. Con todo, habrá ciertas evidencias de la obra salvadora de Cristo. A. Busca un interés espontáneo en las cosas de Cristo. Cuando los niños se dedican a actividades espirituales porque quieren hacerlo, y no meramente porque sus padres se lo mandan, hay base para una esperanza real. B. Busca expresiones de simple amor y devoción al Salvador. C. Busca un deseo y buena voluntad de modelarse a las expectativas escriturales de ellos como niños. Los niños cristianos no son perfectos, como tampoco lo son los adultos cristianos. Pero, en general, querrán obedecer al Señor y a sus padres. 2. La vara y la corrección. Yo le seré a él por padre, y él me será a mí por hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres, segundo libro de Samuel capítulo 7 versículo 14. Entonces castigaré con vara sus transgresiones, y con azotes sus iniquidades, libro de los Salmos capítulo 89 versículo 32. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura, libro de Proverbios capítulo 10 versículo 13. El que escatima el castigo, a su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige, libro de Proverbios capítulo 13 versículo 24. En la boca del necio está la raíz de su soberbia, mas los labios de los sabios los protegerán, libro de Proverbios capítulo 14 versículo 3. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él, libro de Proverbios capítulo 22 versículo 15. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá, libro de Proverbios capítulo 23 versículo 13. Lo castigarás con vara y preservarás su alma del Seol, libro de Proverbios capítulo 23 versículo 14. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno, y la vara para la espalda del necio, libro de Proverbios capítulo 26 versículo 3. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre, libro de Proverbios capítulo 29 versículo 15. Oh, Asiria, báculo de mi furor,
en cuya mano he puesto la vara de mi ira, libro del profeta Isaías capítulo 10 versículo 5. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo del enojo, libro de Lamentaciones capítulo 3 versículo 1. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara, o con amor y espíritu de mansedumbre? Primera carta a los Corintios capítulo 4 versículo 21. 3. Lista de textos adecuados para uso de los padres. Esta lista de temas y pasajes apropiados de las Escrituras está en orden alfabético y bíblico, para que los padres puedan leerlos a sus hijos antes de proceder al castigo. Esta práctica ha sido usada con gran éxito por muchos santos varones de Dios en tiempos pasados. Y aunque los tiempos han cambiado, creemos que, si los niños han sido educados piadosamente, incluso en la adolescencia aceptarán más fácilmente el castigo al darse cuenta de que el padre lo hace bajo la autoridad de Dios y en cumplimiento de su voluntad. 1. Actitudes del delincuente y del que castiga. Génesis capítulo 4 versículos 1 al 7. Libro de Proverbios capítulo 25 versículo 28. Primera carta a los Corintios capítulo 14 versículos 30 al 32. Carta a los Gálatas capítulo 5 versículos 22 al 23. Segunda carta del apóstol Pedro capítulo 1 versículos 5 al 9. Amistad. Libro de Proverbios capítulo 17 versículos 9 y 17, capítulo 18 versículo 24. Libro de Proverbios capítulo 22 versículos 24 al 25, capítulo 25 versículo 17, capítulo 27 versículos 6, 9, 10 y 17. Libro de Eclesiastés capítulo 4 versículos 9 al 12. Evangelio según San Juan capítulo 15 versículos 13 al 15. Libro del profeta Amós capítulo 3 versículo 3. Primera carta a los Corintios capítulo 15 versículo 43. Arrepentimiento. Segundo libro de Crónicas capítulo 7 versículo 14. Libro de Nehemías capítulo 1 versículo 9. Libro de los Salmos capítulo 51, leer todo el Salmo. Libro de Proverbios capítulo 28 versículo 13. Libro del profeta Isaías capítulo 55 versículos 6 al 7. Evangelio según San Marcos capítulo 2 versículo 17. Evangelio según San Lucas capítulo 15 versículo 7, capítulo 18 versículos 13 y 14. Libro de los Hechos capítulo 2 versículo 38, capítulo 3 versículo 19, capítulo 5 versículo 31, capítulo 17 versículo 30. Segunda carta a los Corintios capítulo 7 versículos 9 y 10. Primera carta a los Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9. Comunicación. Carta a los Efesios capítulo 4 versículos 25 al 32. Confesión. Libro de Proverbios capítulo 28 versículo 13. Carta de Santiago capítulo 5 versículo 16. Primera carta de Juan capítulo 1 versículo 9. Esperanza. Libro de Proverbios capítulo 10 versículo 28. Carta a los Romanos capítulo 15 versículos 4 y 5. Carta a los Hebreos capítulo 6 versículos 11 y 17 al 19. Obediencia. Libro del Éxodo capítulo 20 versículo 12. Primer libro de Samuel capítulo 15 versículo 22. Libro de los Hechos capítulo 4 versículos 18 al 20 y capítulo 5 versículo 29. Carta a los Efesios capítulo 6 versículos 1 al 2. Carta a los Filipenses capítulo 2 versículo 8. Carta a los Colosenses capítulo 3 versículo 20. Carta a los Hebreos capítulo 5 versículo 8 y 13 versículo 17. 3. Lista de textos adecuados para uso de los padres, continuación. 2. Pecados específicos. Borrachera. Libro de Proverbios capítulo 20 versículo 1, capítulo 23 versículos 20 al 21. Libro de Proverbios capítulo 29 versículo 35, nota, este versículo no existe, probablemente se refiere a otro pasaje, puede requerir verificación. Carta a los Efesios capítulo 5 versículo 18. Chismorreo. Libro de Levítico capítulo 19 versículo 16. Libro de los Salmos capítulo 15 versículo 3.
Libro de Proverbios capítulo 11 versículo 13, capítulo 16 versículo 29, capítulo 17 versículo 9, capítulo 18 versículo 8, capítulo 20 versículo 19, capítulo 26 versículos 20 al 22. Engañar y mentir. Carta a los Colosenses capítulo 3 versículo 9. Libro del Apocalipsis capítulo 21 versículo 8. Libro del Éxodo capítulo 20 versículo 16. Libro de los Salmos capítulo 52 versículo 4, capítulo 50 versículo 3, nota, revisar el contexto de este último. Libro de Proverbios capítulo 6 versículos 16 al 19, capítulo 12 versículos 19 al 22. Carta a los Efesios capítulo 4 versículo 25. Hurtar. Libro del Éxodo capítulo 20 versículo 15. Libro de Levítico capítulo 19 versículo 11. Libro de Deuteronomio capítulo 23 versículos 24 al 25. Libro de Proverbios capítulo 6 versículos 30 al 31, capítulo 28 versículo 24, capítulo 29 versículo 24, capítulo 30 versículos 7 al 9.